Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Qué difícil después de ese discurso, ¿no? Arrancar. Bueno, la verdad que, como nos pasa siempre del equipo, nos toca bailar una fulera, ¿no? Estamos en un contexto complicado, como ya sabemos todos y todas, enfrentando un proceso de desregulación del sistema de relaciones laborales que es feroz, ¿no? Esto comenzó en diciembre del 23 con el fallido DNU 7023, que fue declarado inconstitucional, ya saben, muchos y muchas, y continuó con la sanción de la ley de bases, que para quienes trabajan en el Estado, bien sabemos, fue una herida de muerte a la mayoría de los derechos que tenemos en el Estado, consagrados tanto por la normativa como por el convenio colectivo. Y deliberadamente, como decía Rodi recién en su caracterización, la cual por supuesto comparto 100%, se declaró frontalmente la guerra del capital contra el trabajo, ¿no? Y se hizo a través de la destrucción de los ingresos, tanto de los salarios como de las jubilaciones, también de la precarización laboral, también la profundización de las desigualdades, que hemos hablado un montón. Y esto cerró con la acción de criminalización de la acción sindical. Está claro que este proyecto de reforma que se va a discutir el miércoles lo que busca es consolidar un nuevo orden social, es decir, nuevas reglas del juego de cómo vamos a vivir desde ahora en adelante, cómo vamos a producir y cómo vamos a consumir. Y el principal enemigo que tiene este proyecto es muy clarito, es el sindicato, no es otro sujeto social. Entonces, nosotros venimos denunciando desde diciembre del 2023 en adelante que estos proyectos, este combo de reforma laboral, que tiene como varios capítulos, por decirlo de alguna forma, deslaboraliza, desalariza, desprotege a la persona que trabaja, pero fundamentalmente protege a los patrones y nos deja sin herramientas de lucha. Entonces, Rodi spoileó muchas de las cosas que les voy a comentar brevemente para que no se aburran y fundamentalmente para que no entremos todos y todas en pánico, que me parece que no es la idea. Este proyecto que se va a discutir el miércoles tiene tres dimensiones centrales. Por un lado, la reducción de los derechos individuales. Por otro lado, el debilitamiento de las instituciones protectorias de quien labura. Y un aspecto que para mí o para nosotros es el más importante, que es la castración de la acción sindical. Y busqué el término porque no quise hablar de mutilación, dije es la castración, ¿no? Porque es la amputación de lo que genera reproducción social. Entonces, si ustedes miran ese proyecto de reforma, yo voy a tratar de no ser muy técnica, ser bastante concreta y llana para que se entienda la idea. Rodi habló de que el derecho de huelga es herido de muerte. Sí, efectivamente. Y acá les quiero decir que hay dos cuestiones. Por un lado, porque criminaliza la afectación de la libertad de trabajo de quienes no adhieren a la huelga, ¿no? Con la modificación, una incorporación de un artículo a la ley de asociaciones sindicales. Y por otro lado, van a ver que lo que antes eran servicios esenciales hoy es un marco que se amplía y todas o casi todas las actividades van a estar comprendidas o bien como un servicio esencial donde habrá que garantizar el 75% de la prestación de la tarea, o porque van a ser trabajos de trascendente importancia, trascendental importancia, y entonces habrá que garantizar el 50%. Y acá confunde una cosa, porque lo esencial tiene que ver con preservar la salud, la vida, ¿no?, de la comunidad. No tiene nada que ver con el valor social de una tarea. Claro, hay tareas que son muy valiosas, como la educación, pero no pone en riesgo ni la salud ni la vida de nadie que los pibes y las pibas no tengan clases. Podríamos, para también entender dónde está la confusión de esta modificación. También afecta la representación sindical en los sectores de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque la reforma propone, primero, limitar el crédito horario de los delegados y las delegadas en los sectores de trabajo a 10 horas mensuales, ¿sí? O sea que cada delegado y cada delegada va a tener solo 10 horas por mes para realizar tareas gremiales, salvo que lo mejore el convenio colectivo de trabajo. Y acá bien sabemos del devenir que tenemos la negociación colectiva en el sector público, lo que cuesta consagrar un derecho en el convenio colectivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvimos para poder ampliar las licencias, por ejemplo? Bueno, no hablemos de la negociación salarial,
que ya Rodi dijo un montón. O sea, no es una cosa que se dé tan rápidamente. Y digo que afecta a la representación sindical porque luego van a ver, como bien dijo Rodi, el tema de las asambleas. Ahora para hacer asambleas vamos a tener que pedir permiso previamente y además el tiempo que las personas estén en la asamblea no va a ser remunerado. O sea, vos podés participar en la asamblea si yo te doy permiso, pero además no te garpo, ¿no? Esto es bastante... Va a ser muy motivador que la gente baje a la asamblea, con la que ya cuesta, ¿no? Llevar a los compañeros y a las compañeras que se comprometan, participen, debatan. Y luego relativiza la tutela sindical. ¿Por qué? Suplentes y congresales no van a tener más tutelas. Si te echan, y bueno, pueden hacerlo. Y por otro lado, habilita la suspensión preventiva de delegados y delegadas. Vieron que nosotros teníamos hasta hoy, o tenemos hasta hoy, no voy a hablar en pasado porque yo confío en la lucha, un esquema donde si vos tenías tutela sindical y te querían suspender, te querían modificar tus condiciones, te querían apercibir o sancionar, tenían que hacer un juicio, un desafuero previo y luego aplicar la sanción. Bueno, ahora te pueden suspender preventivamente y luego tramitar el proceso de exclusión de tutela y ver si estaba bien hecho la suspensión o no. O sea que se invierte bastante en este aspecto. También, obviamente, la modificación tiene un aspecto regresivo en tema de recursos económicos de las entidades sindicales, porque hay una restricción. Ya los empleadores, en este caso el Estado, no tiene obligación de ser agente de retención, es decir, que no te van a descontar tu cuota sindical de tu salario, salvo que haya expreso consentimiento de la persona, pero además... No solamente que la persona diga sí, ok, yo quiero que me descuenten, también tiene que haber acuerdo entre las partes. Y ATE sabe bien lo difícil que es ponerse de acuerdo con el Estado. Entonces, hay que poner mucha luz en estos aspectos. Y, por otro lado, ¿cómo cierra este esquema? Con el fin de la ultraactividad. Hoy, nosotros, en la normativa, tenemos garantizado que las cláusulas del convenio colectivo rigen aún vencido el mismo. Bueno, a partir de ahora, cuando se vence el convenio colectivo, hay que negociar de nuevo. O sea que todos los aportes, todas las cláusulas que tengan que ver con salarios, quedan sin efecto. Hay varios aspectos, es difícil tratar de condensar todo, porque también hay modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva 14250, que en el caso particular de quienes trabajan en el Estado y que tienen organismos que están... cuyos convenios están negociados por esa ley, también los afecta. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora nosotros, el sistema de relaciones laborales de la Argentina tenía un orden de prelación. Los convenios de actividad, como es el caso de la actividad estatal, era el piso mínimo sobre el cual los convenios de menor jerarquía, o sea, por empresa o por sector, tenían que ir hacia adelante. O sea, como dijo Rodi, con carácter progresivo. Ahora se habilitó que los convenios por empresas, es decir, los convenios inferiores, puedan ir a la baja también. O sea, que no importa que vos por actividad tengas un piso de derechos, sino que podés negociar lo que quieras. Y esto se orquesta con ahora el otorgamiento de personerías gremiales, el facilitamiento del otorgamiento de personerías gremial a sindicatos por empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente nosotros tenemos, y nosotras, mucha experiencia en negociar pluralmente, que en nuestras mesas de negociaciones haya muchos actores, no solamente ATE y UPCN, sino algunos sindicatos sectoriales, pero también habilita a que haya sindicatos creados por el patrón y que responda a los intereses del patrón. Entonces, bueno, donde tenemos una gran cantidad de afiliados y afiliadas, va a ser obviamente mucho más fácil la discusión que en aquellos sectores donde no somos tantos y tantas. También se institucionaliza el techo a las paritarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora se va a facultar a que el Estado, en este caso Secretaría de Trabajo, no homologue aquellos acuerdos colectivos que entienda que generan distorsiones económicas graves. O sea, vos negociaste, perforaste el piso de la paritaria, como pasa con muchos otros sectores, y entonces el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo puede decirte esto no lo homologó, con lo cual no tiene efecto. Y eso también es un problema. Esto es lo que hace a los derechos sindicales, a los derechos colectivos. Pero también quisieron ir contra los derechos individuales, ¿no? O sea, contra los que tiene cada uno y cada una como trabajador y trabajadora.
Y en este sentido hubo también 3, se ve que el 3 es un número que les cae simpático, porque todos son 3 dimensiones, 3 aspectos, bueno, pero es así, 3%, sí. ¿Y en cuáles son los 3 aspectos en los que se ve este retroceso en materia de derechos individuales? Uno, el tiempo de trabajo. Y entonces van a ver que se amplía las facultades de la empleadora respecto de la organización y la flexibilización del trabajo. ¿Por qué? Porque se habilita el banco de horas, ¿no es cierto?, y la extensión de la jornada. Vos ahora, en el esquema actual, si uno trabaja más de 8 horas, que es la jornada máxima legal que tenemos en la Argentina, lo que exceda de esa cantidad de horas te lo tienen que pagar como horas extras. Bueno, ahora no va a haber horas extras. Ahora todo lo que vos trabajes de más después te lo van a compensar con un descanso o un franco compensatorio, que no es lo mismo, está claro, ¿no? Bueno, y también por otro lado tocan el tema de las vacaciones, que ahora se habilita el fraccionamiento. Ya en el Estado tenemos como mucho camino recorrido respecto de la dificultad de tomarse vacaciones y que te las denieguen por razones de servicio. Imagínense que ahora encima te las van a poder fraccionar. Otro aspecto de los derechos individuales donde también se le propicia un golpe artero es los ingresos actuales y diferidos, de los cuales también te referiste, Rodi, recién. Primero porque habilita los salarios por mérito o los salarios dinámicos, que tiene que ver con el desempeño individual de la persona, que vos puedas discutir que te paguen más por tener un mejor desempeño. Bueno, nosotros y nosotras sabemos que todas estas cuestiones tienen un impacto en la vida de las personas que laburan, pero mucho más lo tienen en una dimensión de género, ¿no? Y además, por otro lado, habilita el pago del salario en especies. Esto que decía Rodrigo, bueno, ahora el salario te lo van a pagar en ticket canasta, te lo van a compensar con otros beneficios, y todo eso es una reducción del ingreso diferido, porque el día que te tengas que jubilar, bueno, los jubilados y las jubiladas, ahí la veo a Noelia, vienen pasando hambre hace rato. Ahora va a ser peor, y también para nosotros y nosotras cuando lleguemos a la edad de acceder al beneficio, que ya creo que de beneficio no tiene nada, básicamente. Y también, para el caso de las personas que se accidenten o se enfermen, también da la posibilidad de hacer una reducción salarial. Bueno, bien, vos quedaste con una incapacidad, bueno, a partir de ahora no hay problema, trabajarás otras tareas distintas, pero esas tareas distintas que vas a hacer van a tener la correspondiente reducción salarial. Ni que hablar de la indemnización. O sea, yo acá, por ahí la indemnización es un tema bastante dispar, porque quienes están vinculados y vinculadas por la ley de empleo público tienen una realidad catastrófica hace mucho tiempo, y cobrar una indemnización es casi llegar a la Meca, porque realmente es muy difícil. Pero quienes están en organismos que tienen ley de contrato de trabajo, hoy, y en algún momento fueron desvinculados, percibían una indemnización como el sector privado. Hoy los conceptos que van a ser la base de cálculo de esas indemnizaciones se achican, porque ya el sueldo anual, el aguinaldo, no va a estar contemplado en la base de cálculo, las vacaciones, las horas extras, bueno, un montón de ítems van a estar eliminados. Se habilita el pago en cuotas, pero eso es para las pymes, con lo cual acá, no sé, yo creo que todavía las pymes no llegaron al Estado, elijo creer que tampoco vaya a pasar, pero vale que lo diga. Y además se sanciona por los reclamos que sean sobreestimados, es decir, que si pediste de más, porque tu abogada, en este caso la que habla, se le ocurrió pedir algo que entendía que te correspondía y no es, encima te sancionan legalmente por ese reclamo. Entonces, estos dos aspectos, junto con la eliminación de los mecanismos de reducción de asimetrías entre el capital y el trabajo, como son la justicia social, el indubio pro persona, ¿no? En caso de duda se aplica la norma más favorable a la persona que trabaja, son aspectos que dan cuenta cómo avanza esto en un sentido de unilateralización de las relaciones de trabajo, que ya para nosotros y nosotras era algo que estaba fuera de discusión. Y el tercer aspecto, que me parece que es lo que termina de completar este esquema macabro del que hablaba al principio, tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones protectorias.
Y con esto me refiero a dos cosas que pasan bastante desapercibidas del proyecto de reforma laboral y que tienen que ver con la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo y con la obstaculizar, disculpen, el acceso a la justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque es cierto que para los que estamos en la trinchera del empleo público, acceder a la Justicia Nacional del Trabajo no venía siendo una posibilidad. Hace rato que nos mandan a litigar los créditos laborales, es decir, la indemnización, las reinstalaciones al fuero contencioso administrativo federal. Pero la ley no decía nada. Era una interpretación de los jueces y de las juezas. Ahora la ley lo dice expresamente, todos los juicios en contra del Estado, entes públicos no estatales, entes autárquicos, municipios, provincias, etcétera, van al fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a los federales de las provincias. Y nosotros tenemos muy en claro que el bien jurídico protegido, o sea, dicho en castizo, a quien defienden esos jueces y esas juezas son a las arcas del Estado, no a la persona que trabaja. Entonces esa es la mirada que van a tener nuestros créditos laborales, nuestros problemas de condiciones de laburo cuando lleguemos a litigar ante ese fuero en concreto. Además, los obligan a esos jueces y a esas juezas a que acepten los fallos de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no ocurre en ningún otro fuero, en ninguna otra materia. En el derecho civil, si vos vas a reclamar, si la tarjeta de crédito te quiere reclamar, no sé, algo impago, si vos tenés un problema de familia, lo que fuera, los jueces hacen lo que quieren, tienen libertad de criterio. Ese es el sistema que tenemos en la Argentina, donde hay un control difuso. Bueno, pero para los jueces laborales no. Los fallos de la Corte Suprema, ¿no?, son obligatorios. Y bueno, luego hablaba de esto de el obstáculo de acceso a la justicia, que tiene que ver con que a partir de ahora va a haber caducidad de instancia, bueno, va a haber obligación de que la parte impulse el proceso, cosas que por ahí parecen bastante menores, pero que no lo son, como los honorarios de los peritos, porque para hacer una liquidación y decirle, mira, a mí me correspondía ganar tanto y en realidad me pagaban esto otro, y que el juez pueda entender de qué hablamos, imagínense en el oscurantismo de lo que es una liquidación en el Estado. Vos necesitas algún contador o alguna contadora que haga el número, que diga, sí, che, tiene razón, le están pagando mal. Bueno, eso ahora hay una rebaja de los honorarios que va a ser un problema, porque nadie va a querer agarrar esas periciales. Entonces, me parece que el proyecto, en realidad, obviamente, como dijo Rodi, como vienen diciendo muchas personas en distintos medios, no implica ninguna modernización de las relaciones laborales, implica un regreso a la mita, a la encomienda y al llanazgonazgo que había sido abolido en 1813, si mal no recuerdo. Y entonces lo que vamos a ver, en caso de que esta reforma se apruebe realmente, es una desarticulación total del sistema de relaciones laborales y la muerte del sistema de trabajo como lo conocemos hasta hoy. Así que bueno, lamento no tener mejores noticias para compartirles, pero espero seguirlos viendo y seguirlas viendo.